Mike Wallace, solo por Mundo. ...2 de mayo de 1945... tanto Berlín como el alto mando nazi estaban en ruinas. Hitler se había suicidado 2 días antes... y el día anterior había degradado a Himmler por intentar negociar por su cuenta un tratado de paz con los aliados. El único que podía dar órdenes a Eichmann era Kaltenbrunner, quien había reclutado a Eichmann en 1942 y había sido su jefe desde el 43. Eichmann lo visitó en su mansión en Austria y Holt estaba presente a su arribo. Und hat sich bitter beschwert über Kaltenbrunner. Eichmann complained bitterly about Kaltenbrunner, who no longer wished to see him. Und, And Eichmann said to me, I guess Kaltenbrunner wants nothing to do with me anymore, probably because of my actions against the Jews. This made Eichmann very angry. 5 días más tarde, el 7 de mayo de 1945, Alemania se rendía incondicionalmente a los aliados y Colt se despediría en Austria de su colega del SS. He, of course, did the stupid thing and fled into the mountains. I actually spoke with him before he left and told him, don't do that, don't flee. But he was fully convinced that he would one day be needed. The party will come and get me, he said. So you can imagine a situation in which a man in that position still believes that he will be needed again. Eichmann dejó su familia en Attersee y comenzó a manejar hacia el norte, pero fue detenido por una patrulla americana. Les dijo que era un aviador de segunda clase llamado Adolf Karl Barth, pero al descubrir su tatuaje de la SS, fue confinado a un campamento especial para este tipo de oficiales en Alemania. Semanas más tarde, en julio de 1945, el famoso cazador de nazis, Simon Wiesenthal, oía por primera vez el nombre de Eichmann. Oh, this was immediately after the war, when I was working with the American Group of War Crimes, and the name of Eichmann was on the list. But at that time, I have received false declarations about Eichmann, that he is born in Palestine, that he speaks Hebrew. Con una biografía imprecisa y muy pocas fotografías, Wiesenthal perdió las esperanzas de dar con Eichmann en la destrozada Europa. Ese mismo mes, Eichmann, quien había asumido el nombre de Otto Edmund, fue transferido a un campamento a 70 kilómetros al oeste de Nürnberg. 6 meses más tarde, durante los juicios de guerra, uno de los tenientes de Eichmann testificó sobre el papel de este durante la solución final. Al darse cuenta de que peligraba, Eichmann escapó del poco vigilado campo de prisioneros 2 días más tarde. Huyó hasta el norte de Alemania, donde consiguió trabajo como leñador bajo el nombre de Otto Henninger. Pasaron 3 años. Los sobrevivientes del Holocausto buscaron desesperadamente a Eichmann por toda Europa y el Medio Oriente. Consciente de la necesidad de mantenerse en movimiento, Eichmann contactó a Odessa, una organización de antiguos miembros de la SS a principios de los 50, para que lo ayudaran a escapar de Europa. Entonces, en mayo, es enviado a Génova, Italia, donde un párroco franciscano le consigue un pasaporte con el nombre de Ricardo Clement, y huye a Buenos Aires a finales de junio. A su llegada comenzó a trabajar como topógrafo para una compañía de agua alemana, y en mayo de 1952 consideró que era lo suficientemente seguro para atraer a su familia de Austria. Mientras tanto, Wiesenthal tenía muy pocas pistas sobre los paraderos de Eichmann. Pero en 1953 su suerte cambiaría. En el Tirol, Austria, Wiesenthal visitaba a un viejo varón que compartía su afición por coleccionar estampillas. Cuando Wiesenthal le contó sobre su trabajo cazando ex-nazis, el varón le enseñó una carta de un viejo amigo que había escapado a Argentina porque odiaba a los nazis. «Imagínense a quién vi», escribía el amigo, y hasta tuve que hablarle 2 veces. Wiesenthal leyó el resto de la carta en voz alta. This Svein Eichmann
that had commanded the Jews. I saw him once. He is here and work for a waterwork company. Wiesenthal trató de disimular su emoción para que la noticia de Eichmann no llegara al amigo del barón, pero el barón le preguntó, ¿es la carta de alguna utilidad para usted? I don't know what to say. Well, I say I must think about it. After a time we were talking, I asked him, I must go to the toilet. And in the toilet, I write down this, what I have read about him. Wiesenthal informó de inmediato a la Asamblea Mundial Judía y esta comenzó la búsqueda de Eichmann por todas las compañías de agua de Buenos Aires en el 54. Pero el falso Ricardo Clement se dedicaba a otras cosas cerca de la ciudad. Se hizo dueño de una lavandería, granjero de conejos, mecánico y luego capataz de una planta de Mercedes-Benz. Finalmente, la inteligencia israelí recibió el dato de un negociante judío en Sudamérica de que un hombre llamado Ricardo Clement vivía con los 3 hijos y la esposa de Adolf Eichmann en las afueras de Buenos Aires. La observación y monitoreo de Clement comenzó en septiembre del 59. El 21 de marzo del año 60, cuando Clement regresó a su casa con un ramo de flores el día del aniversario de bodas de Adolf y Verónica, los agentes confirmaron que Clement era Eichmann. El primer ministro Ben-Gurión ordenó a los agentes que lo capturaran y lo llevaran a Israel para ser enjuiciado. El único problema era cómo llevarlo. En mayo del 60, una delegación israelí llega a Buenos Aires para la celebración de los 150 años de la independencia de Argentina. Con ellos pudieron obtener un avión disponible para llevar a Eichmann a Israel. Los agentes se preparaban a actuar. Adolf Eichmann había residido pacíficamente en Argentina durante 10 años. En la tarde del 11 de mayo de 1960, este haría su rutina diaria por última vez. Tomó el autobús de la planta de Mercedes-Benz donde trabajaba, bajándose en la parada de costumbre. Repentinamente, en la esquina de su casa, 2 hombres lo atacaron y luego lo llevaron a la fuerza a un carro que los esperaba. Le taparon los ojos y la boca, y uno de los hombres le dijo en alemán que lo mataría si hacía ruido. Lo llevaron a un escondrijo y lo mantuvieron allí por 10 días. Isser Harel, el cerebro del plan, finalmente tuvo allí la oportunidad de observar a Eichmann. He was lying in a bed. I looked at him and asked myself, how is it possible that this is a man who gave the orders to murder 6 million people? He looked so normal. What was the secret? How could so much evil be concentrated into one person? I have never solved that riddle to this day. Eichmann fue sedado y llevado secretamente bajo arresto a Israel por crímenes de guerra, crímenes en contra de la humanidad y en contra de los judíos. El 23 de mayo de 1960, durante unas declaraciones que asombraron al mundo, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, anunció la captura de Eichmann. Eichmann había visitado Palestina en 1937, cuando planeaba expulsar allí a los judíos alemanes. Ahora, 23 años más tarde, Palestina se había convertido en Israel, un hogar para los judíos. Eichmann nunca se imaginó que alguna vez se iba a enjuiciar allí a un nazi por sus crímenes. La Corte Distrital de Jerusalén, donde Eichmann iba a ser llevado a juicio, tomó una decisión sin precedentes: permitir cámaras de video dentro de la corte, haciendo de este el primer juicio televisado. 11 de abril de 1961, Adolf Eichmann, un hombre que había permanecido escondido durante 15 años, era visto por millones de personas a través de la televisión. Fue colocado en una cabina a prueba de balas, construido especialmente para evitar atentados contra su vida. Eran requeridos 3 jueces por la ley israelí para realizar el juicio de Eichmann. El juez principal era Moshe Landau. El abogado de Eichmann era el Dr. Robert Servatius, quien había defendido a los nazis durante los juicios de Nuremberg. El acusador era el fiscal del Tribunal Supremo israelí, Gideon Hausner, nacido en Polonia.
Hausner defendió su caso con fotos, películas y cientos de documentos nazis. Muchos contenían la firma de Eichmann, pero su estrategia más efectiva fue la de presentar testigos oculares. Estos darían detalles presenciales sobre los crímenes de Eichmann. We decided to present at least one live witness from every country to describe and bring home and to show people really what happened on the human level. Because, you know, documents and figures and even heaps of corpses, there comes a moment when these things don't signify anything anymore. I mean, people cannot somehow identify with that. Uno de esos testigos fue el doctor George Beller, quien describió cómo los niños judíos fueron deportados de Francia en 1942. Children would cry and quarrel. And then the police would go upstairs and take the weeping and resisting children downstairs forcibly. Beller describió el telegrama que autorizaba el transporte de niños a los campos de la muerte. Autorizado, por supuesto, por Eichmann. El fiscal utilizó 110 testigos judíos de 17 países que dieron testimonio de las deportaciones. Pero el testigo estrella de Hausner fue el escritor Michael de Noor, conocido como Ketsetnek, que en la jerga alemana quiere decir prisionero de campo. En Auschwitz, Ketsetnek tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con Eichmann, pero recordarlo fue demasiado para él, y el mundo nunca sabría acerca de este encuentro. Ketsetnek sufrió un infarto que lo tuvo confinado en un hospital por meses. Esto fue la culminación de 2 meses de dramáticos acontecimientos en la corte y permitió a gran parte de la humanidad conocer de estas atrocidades por primera vez. Hausner proyectó películas hechas por los aliados en los campos de la muerte en el muro opuesto a la cabina de Eichmann. Finalmente, Eichmann se preparaba para subir al estrado en su propia defensa. Era su único chance de sobrevivir. Todos los domingos, a las 20 horas, Leonard Nimoy lo guiará a través de hechos que permanecen ocultos a la luz de nuestros días para develarlos en programas de un alto contenido científico. Esto forma parte de lo que usted conocerá en Misterios Ancestrales. Solo por Mundo. Los antiguos egipcios utilizaron recursos fascinantes para asegurar la protección eterna de los espíritus de sus faraones. Tanto así que los arqueólogos de nuestra época, con su insaciable curiosidad, no pudieron evitar que se desatara la maldición del rey Tutankamón. Descúbrala usted mismo en Lo Inexplicable, el próximo martes a las 22 horas, solo por Mundo. Pensá que tu jabón le da máxima blancura a tu ropa, ¿no? ¿Pero te animarías a compararla con la ropa nueva de ella? Este es el nuevo desafío de ACE. Muy pronto usted comprobará que con ACE su ropa puede quedar blanca como nueva. ¿Como la de Blanca? No solo los egipcios momificaban a sus faraones, también lo hicieron los incas, una de las culturas más ricas en América, quienes profesaron esta extraña veneración mortuoria a sus antepasados. Mundo presenta en Misterios Ancestrales las momias perdidas de los incas. Descubra los secretos de su misterioso culto a la muerte. Este domingo,
20 horas, solo por Mundo. Mundo continúa presentando Biografía. 20 de junio de 1961. Luego de 2 meses de testimonios, Adolf Eichmann finalmente sube al estrado para defenderse. Muchos esperaban un Eichmann agresivo, pero para sorpresa del público, sus respuestas fueron serenas y premeditadas. After the first quick victories in the war that was forced upon Germany, the state leadership of the time, carried away by these victories on the presumption of a supposed invincibility, went awry. And then, because of this attitude, went on to stupid, senseless, unrestricted measures, and brought about a tragedy which nobody could have foreseen, including me. For that, my rank was too low, and my position too insignificant. We were terribly surprised, but he answered absolutely normal, quietly, not nervous. I didn't expect it. But as we now know, he was tremendously prepared for the answering job. He's not a person who's going to be peculiar in his behaviors, behave in ways that cause problems for others. As a matter of fact, just the opposite. He distanced himself from feelings, from anything that was the least bit stressful or unpleasant by intellectualizing and rationalizing. En un momento determinado, Eichmann sostuvo que su idea de expulsar a los judíos de Europa demostraba que era un sionista interesado en el establecimiento de un hogar definitivo para los judíos. Advocated emigration. I too promoted forcibly the goals of Zionism at that time. And I don't believe that any single Zionist official would claim that I hamstrung his work. On the contrary, I facilitated it. Forced emigration, in your opinion, was something positive? In my opinion, yes, it was something very positive. And I was strengthened, in my opinion, by the desire of the Jews to emigrate. I could see that on a daily basis. But this desire, wasn't it a result of fear? But I had not instilled this fear. I was able to say to myself, I have been placed here, and I am now to help in emigration and make the best of this terrible situation. Now, Eichmann, throughout the entire trial, never once looked at the audience, and much of his time he was watching Justice Landau. And it was suggested almost at one time that Eichmann was looking at him almost with admiration. It was almost as if he'd found another Führer replacement. Eichmann sostenía que un hombre de su rango y responsabilidad tenía muy poca culpa por la exterminación en masa. Indicó que luego de la conferencia de Wannsee, donde se decidió la solución final, él ya no tenía autoridad, lo que lo relevaba de sus responsabilidades. I've had to render an account to myself to determine to what extent I was responsible for the result of the Wannsee Conference. And I am satisfied in my self-examination that I tried to find other solutions, peaceful solutions. And after the Wannsee Conference, I made it a point not to make any decisions, no matter how minor, on my own initiative and without the orders of my superiors. That's another reason why he was such a good soldier, because he would not resist orders. He didn't want to get his superiors angry, and he didn't want to be angry himself. He was not a highly aggressive person. As a matter of fact, aggression, both his own and others, was quite disorganizing for him. Durante su interrogatorio, el fiscal trató de explorar la poca capacidad de Eichmann para soportar agresiones. Trató de hacerlo admitir que era mucho más que un hombre que seguía órdenes. There is only one document out of hundreds of documents
where you mention orders from your superior. And in all other documents, you speak in the first person, I. No, but for example... Can you show me another document that mentions orders from your superior? Can you show me one single document? Well, here I did not find such a document, but this is only a small fraction. There were at least 20 or 30,000 documents. All of which you burned. I was ordered to do so, and I had to obey orders. Are you telling us that such a reply was dictated to you as if to a lowly female clerk? What are you, an Obersturmbannführer or an office girl? If you wish to carry on being a laughingstock, you are free to do so. No, I don't want to be anybody's laughingstock. But you have been doing this for 2 weeks. I'm just saying I don't know. Eichmann testificó por 4 semanas sin descanso. El 14 de agosto de 1961, la Corte levantó la sesión para deliberar. Si bien no había duda sobre la culpabilidad de Eichmann, la sentencia era el tema de discusión del momento. So what do you do with a man who bears responsibility for the murder of 6 million people? In the philosophical moral sense, there is no such thing as a fitting punishment for such a person. Humanity does not know how to punish people like this. Luego de un receso de 4 meses, el 11 de diciembre de 1961, el juez principal de la causa, Moshe Landau, reunió a la Corte para dar su veredicto. If we had found that the accused acted out of blind obedience, as he himself argued, we would still have said that a man who took part in crimes of such magnitude as these over several years must pay the maximum penalty known to the law. This court sentences Adolf Eichmann to death. Eichmann recibiría la primera y única sentencia de muerte en toda la historia del Estado de Israel. El 31 de mayo de 1962, Adolf Eichmann, de 55 años, fue llevado a la horca, donde dijo sus últimas palabras. Larga vida a Alemania, larga vida a Austria, larga vida a Argentina. Debo mucho a estos países y nunca los olvidaré. Tuve que obedecer las reglas de la guerra y a mi bandera. Aún en los momentos finales, Eichmann evocó la doctrina que sostuvo en su vida, la obediencia, lo sagrado de su país y de la guerra, y la supremacía de las órdenes. Eichmann fue ahorcado a las 11:58 de la noche y luego cremado. A la mañana siguiente sus cenizas fueron dispersadas por el Mediterráneo. Adolf Eichmann fue uno de los últimos grandes criminales de guerra nazi que fue llevado a juicio. Su enjuiciamiento incitó a una investigación del Holocausto que todavía está vigente, no solo acerca de los crímenes, sino también acerca de la gente que los cometió. La gente alrededor del mundo siguió el juicio de Eichmann esperando encontrar sentido a sus crímenes, pero no tenían ningún sentido. Nunca explicó los motivos o racionamientos ni dio pistas sobre cómo un ser humano podía metódica y calmadamente exterminar su propia raza. Lleguemos o no a saber la respuesta a esta pregunta, esperemos nunca volver a conocer a otro Adolf Eichmann. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.
Una obsesión lo llevó a cometer los más abominables crímenes. El mundo lo conoce